Nuestro texto para hoy es Efesios capítulo 2, verso 1. El primer verso de este capítulo, Efesios capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Este es uno de los versos más conocidos en toda la Biblia. Pero, ¿qué quiere decir? ¿Realmente has pensado alguna vez sobre esto? ¿Qué significa estar muerto en delitos y pecados? ¿Qué significa para los inconversos? Ellos están muertos en delitos y pecados. Particularmente, ¿qué significa para nosotros como cristianos? Que una vez estuvimos muertos en delitos y pecados. ¿Qué tal tú? ¿Estás en este momento muerto en tu pecado? Y si estás muerto, ¿hay algo que puedas hacer? ¿Qué deberías hacer al respecto? ¿Deberías solo esperar a tener esperanza y que tal vez algún día ocurra algo? Recuerdo en mi primera congregación había un hombre allí y si trataba de hablar con él sobre su alma, él decía, no he nacido de nuevo. Y no hay nada que pueda hacer hasta que nazca de nuevo. Estoy muerto en delitos y pecados y no hay nada que pueda hacer. Lo que él estaba haciendo es poniendo una excusa sobre esto y buscaba una almohada en donde dormir. Pero no debe de ser una almohada. En ninguna parte de la Biblia se nos dice que no hagamos nada. Espera hasta que brille alguna luz del cielo. Espera hasta que nazcas de nuevo. La Biblia siempre dice, buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Llamarle mientras está cercano. Bueno, lo primero al mirar este verso hoy, hacemos esta pregunta. ¿Cuándo es que morimos? Y Pablo la responde en 1 Corintios capítulo 15, verso 22. Dice ahí, en Adán todos mueren. Y es impresionante pensar que en Adán, como nuestro primer padre, y allí estaba él creado por Dios a imagen de Dios, como Dios, a imagen de Dios, no en cuanto a su cuerpo. En su cuerpo era como los animales, pero él tenía un alma. Y espiritualmente Adán era la imagen de Dios en personalidad, en conocimiento, justicia y santidad, con dominio sobre las criaturas. Él estaba en la imagen de Dios en conocimiento. De Dios él sabía mucho, pero particularmente porque el hecho es de que él conocía a Dios. Ese es el conocimiento más importante de todos. De hecho, debería ser la base de todo conocimiento. Lo primero que debemos conocer es a Dios, el Creador. Es lo más importante en aquel en que vivimos, nos movemos y existimos. Él conocía a Dios. Y él se conocía a sí mismo, y él conocía su mundo, y él fue capaz de nombrar a los animales, los pájaros, los peces, con conocimiento, con entendimiento. Adán era muy inteligente y muy conocedor, creado como Dios con conocimiento, creado como Dios con justicia, perfecto conforme a la ley, guardando los mandamientos. Era fácil para él ser justo. Él era naturalmente justo. Él guardó todos los mandamientos. Y él era la imagen de Dios y santidad. ¿Cuál es la diferencia entre la justicia y la santidad? La santidad es algo más positivo en calidad. La santidad pone énfasis en adorar a Dios.
en orar a Dios, amando a Dios, sirviendo a Dios. Así que era justo y era santo. Dios había formado su cuerpo del polvo de la tierra y luego sopló en sus narices el aliento de vida. Dios sopló en él un espíritu, por lo que fue el creado. Ya sabes, cuando cada uno de nosotros nacemos, en ese momento de la concepción, Dios realiza un acto creativo. Dios crea nuestra alma. No todas las almas fueron creadas en Adán. En Adán solo fue creada una sola alma, pero Dios crea nuestras almas cuando somos concebidos. Recibimos nuestro cuerpo de nuestros padres y nuestras almas recién creadas directamente por Dios. Pero entonces está Adán, creado por Dios, conociendo a Dios, amando a Dios, sirviendo a Dios, positivamente santo, agradando a Dios. Y solo había un posible pecado que podría cometer. Dios había colocado un árbol en medio del jardín del Edén, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y esa iba a ser la prueba. Verás, Adán no pudo romper el quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, porque no tenía padre ni madre. No pudo romper el sexto mandamiento. Él y su esposa eran uno y no había nadie más a quien asesinar, matar. No pudo romper el séptimo mandamiento. No cometerás adulterio porque solo estaba él y su esposa casados mutuamente. No pudo romper el octavo mandamiento. No robarás, porque no había nadie a quien robarle. Él no pudo romper el noveno mandamiento. No darás falso testimonio, porque no había nadie a quien dar falso testimonio en contra. Y el décimo mandamiento, no codiciarás, porque no había nadie de quien estuvieran celosos. Solo estaban él y su esposa y tenían todo provisto por Dios. Pero había este posible pecado, una prueba. Nuestro primer padre era perfectamente santo. A veces la gente dice, bueno, no creo que sea algo justo que toda nuestra posición delante de Dios dependa de algo que alguien más hizo. Pero entonces tienes que pensar en quién era ese alguien. Él era tan diferente de ti y de mí. Tú y yo somos pecadores. Pecar es algo fácil para nosotros. Tenemos la tendencia a pecar. Incluso desde que nacemos tenemos la tendencia a pecar. Pero Adán era diferente. Así que si alguien debía y podía guardar ese primer pacto que Dios hizo con el hombre, sería Adán, creado a la imagen de Dios, perfectamente justo, perfectamente santo, tan distinto de ti y de mí. Y aún así sabemos lo que sucedió. Satanás entró en el jardín, se acerca a Eva cuando ella estaba distanciada de Adán y logrando engañarla, buscó mirar esa fruta y ver que era buena para comer, codiciando que la haría sabia al tomarla, que la haría sabia como Dios. Así que ves una combinación de codicia, de orgullo, de estos diferentes pensamientos que se unen. Primero que todo, el pensamiento de dudar de la palabra de Dios. Con que Dios os ha dicho, ¿no comerás de todo árbol que está en el huerto? Satanás buscó hacerla dudar de la palabra de Dios. Y entonces ella toma el fruto y la come y le da a Adán. Y Adán obedece a su
esposa en lugar de a Dios. Y de pronto todo cambia. En Adán todos morimos, porque Dios hizo un pacto con todos los descendientes de Adán. Todos estuvimos presentes en Adán como nuestro gran Padre, pero también y particularmente estamos presentes en Adán como nuestra cabeza del pacto. Él fue nuestro gran representante. Él era una persona pública en ese sentido, representando al resto de nosotros. Cuando Él toma y come de esa fruta, tú y yo la tomamos. Y recordarás que fue lo que sucedió. Inmediatamente se sintió desnudo. Desnudo, no en presencia de su esposa, sino en la presencia de Dios. Pusieron hojas de higuera para intentar cubrirse a ellos mismos, y recordarás que después, cuando Dios vino al jardín, huyeron para esconderse entre los árboles. Estaban desnudos y avergonzados. Sabían que habían pecado. Tú serás como Dios, conociendo el bien y el mal. No, serás como el diablo, sabiendo el bien del paraíso y el mal de ser echado fuera del paraíso. El bien de la santidad y el mal de la maldad. ¿Cuándo morimos? Morimos antes de que nacemos. Morimos en Adán. Toda la raza humana pecó en Adán y murió en Adán. Y así, como David dice en el Salmo, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Incluso desde el punto de la concepción, David era un pecador. ¿Pero por qué? Porque desde ese mismo punto de la concepción, él fue concebido como un hijo de Adán, relacionado con Adán. Y Adán cayó, y David cayó, y tú caíste, y yo caí. Así que somos concebidos en pecado, somos pecadores de nacimiento, pecadores antes de nacer. Nosotros pecamos en Adán y caemos en Adán, en su primera transgresión. Una segunda pregunta en este versículo que dice que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué significa estar muerto en delitos y pecados? Bueno, no es estar físicamente muerto. Como puedes ver, él seguía caminando. Estábamos caminando, dice el verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo. Sí, estamos vivos físicamente, pero muertos espiritualmente, caminando conforme a la corriente de este mundo. Vivo en tu cuerpo, con energía, capaz de trabajar, capaz de hacer cosas, capaz de pecar. Andando conforme a la corriente de este mundo. ¿Qué significa eso? Significa seguir al mundo. Ahora bien, hay diferentes significados en la Biblia para esta palabra mundo. A veces significa el mundo creado, pero a menudo significa la humanidad en oposición a Dios. Eso significa que la humanidad en contra de Dios. Y por eso se nos dice, no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El amigo del mundo, se nos dice, es un enemigo de Dios. Pero por nacimiento nosotros somos ese mundo, caminamos según el curso de este mundo, en los caminos del mundo. Sí, estamos en enemistad con Dios, odiando a Dios, huyendo de Dios. Adán huyó a esconderse en el jardín. Y desde entonces, el hombre ha estado huyendo de Dios. Jesús nos dice que hay dos caminos. Uno espacioso que conduce a la destrucción. Una puerta ancha que lleva a ese camino espacioso. ¿Y cuál es esa puerta ancha?
el nacimiento. Todos entramos por la puerta ancha y todos estamos corriendo por ese camino amplio que conduce al infierno. Pero entonces hay una puerta estrecha, un camino angosto que conduce a la vida. ¿Y qué es esa puerta estrecha? El nuevo nacimiento. Y si no pasamos por la puerta estrecha, no andaremos en el camino angosto. Debes nacer de nuevo. Por naturaleza nosotros odiamos a Dios. Seguimos la moda de este mundo. Estamos en ese camino espacioso. Recordarás como Juan Bunyan en El progreso del peregrino habla sobre este mundo como la feria de la vanidad. Y como cristianos tenemos que vivir en la feria de la vanidad. Y a veces puede ser difícil. Pero por naturaleza hemos nacido en la feria de la vanidad. Comer, beber y divertirse en las vanidades de este mundo. La vanidad del pecado. Estamos siguiendo el curso de este mundo. El príncipe del poder del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. ¿Y por qué se le llama el príncipe del poder del aire? Porque son espíritus y están volando a través del aire. Demonios, sí, vienen de todas partes. Están activos hoy aquí en la iglesia. Recordarán la parábola de la siembra. Cuando se siembra la semilla, una parte cae sobre el camino y las aves del cielo vienen y la comen. Esas son las personas que están bajo el anuncio del evangelio y entran por una oreja el mensaje y les sale por otra. El diablo se los quita porque el diablo siempre está presente en la iglesia y nunca está ausente. El diablo y los demonios están presentes en la iglesia. Así que el príncipe del poder del aire es el príncipe de los demonios. Él gobierna en los corazones de las vidas de los inconversos. Él es su amo. Y si tú hoy eres inconverso, tienes un capataz que gobierna sobre ti. Satanás, el amo, el capataz. El príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Muertos espiritualmente, físicamente podemos tener mucha vida, mucha energía, pero es para hacer el mal, es para pecar contra Dios, es para llevar a cabo los mandamientos de Satanás, es para complacerse a sí mismo y al diablo, es para obedecer a la carne pecadora, la carne. Es esa corrupción pecaminosa. Aún está en el cristiano. El cristiano tiene que luchar contra la carne, contra las raíces de la corrupción. Pero la persona que está muerta en delitos y pecados está revolcándose en la carne. Él es solo carne y no tiene la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús habitando en su corazón. Su naturaleza humana está dominada por el pecado y Satanás, cumpliendo los deseos de la carne y de la mente. Hijos de la ira, así como los demás, bajo la ira y la maldición de Dios. Eso es lo que significa estar muerto en delitos y pecados. Muerto para Dios. Pero si estás muerto, la segunda pregunta que surge es, ¿cómo entonces podrás ser salvo? ¿Cómo fueron salvados si son cristianos? Notemos que dice aquí, y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y si observan bien, notarán que Él os dio vida, está en cursivas. Así que en realidad no está en el original. Y a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero en el versículo 5 se retoma el pensamiento de nuevo. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Así que los traductores tomaron estas palabras y correctamente las pusieron en el verso 1 e hicieron que fuera más fácil de entenderlo en español.
Juntamente nos ha resucitado, nos vivificó, juntamente nos levantó, dándonos vida nueva. Estábamos muertos en pecados, pero se nos ha dado vida juntamente con Cristo. Por la gracia somos salvos. Estábamos muertos, pero fuimos despertados. Algo sucedió. Fuimos resucitados. ¿Qué milagro es este cuando alguien es convertido? No es un pequeño cambio, no es darle la vuelta a la página, no es detenerte de practicar ciertas prácticas pecaminosas y empezar buenas prácticas. No es cuestión de empezar a ir a la iglesia y a decir oraciones y leer la Biblia. Es una radical resurrección. Tú has sido resucitado. Recordarás a Lázaro. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, Lázaro estaba muerto, fue enterrado. Y Jesús dijo, quitad la piedra de su tumba. Tu hermana dijo, oh no, no hagas eso, ya apesta para este tiempo, lleva muerto 4 días. Jesús dijo, cree, quita la piedra. Y entonces Jesús dijo, Lázaro, sal fuera. Y ese cadáver volvió a la vida y Lázaro salió tambaleándose de la tumba, atado con vendas, soltarlo y dejarlo ir. ¡Qué milagro! Él fue resucitado de entre los muertos. Eso es lo que requiere para que seamos salvos, un gran milagro. Se necesita el gran poder de Dios. El poder que levantó a Cristo de entre los muertos es el mismo poder que se necesita para resucitarte a ti y a mí, de estar muertos en delitos y pecados. Estábamos muertos para Dios, muertos para las cosas espirituales, muertos a su santidad, muertos a su justicia, muertos a su amor, muertos a su misericordia. Sí, éramos responsables de nuestras vidas. Teníamos una conciencia que a veces nos condenaba, pero somos pecadores. Muertos en nuestros pecados. Cristo vino al mundo hace 2000 años y lo tomamos. Nuestros representantes fueron los judíos, aquella nación santa, esa nación de la ley, lo tomó. Y los romanos, Herodes y Pilato juntos, los principales sacerdotes y los ancianos. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por él y el mundo no le conoció. A los suyos vino, a los judíos, y los judíos no le recibieron. ¿Qué sucedió? Nosotros lo tomamos, el mundo lo tomó, tomó al Hijo de Dios, el Salvador, y lo crucificamos. El peor crimen que alguna vez se ha cometido. Al Santísimo, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién puede señalarme alguna falta en mi vida? Él se dedicó a hacer el bien, y lo tomamos y lo clavamos en la cruz, y nos burlamos mientras moría. Ese fue el punto más alto, el pináculo de nuestra rebelión contra Dios. Y la sublime gracia de Dios convirtió eso en el más grande pecado cometido que jamás haya existido. Lo convirtió en el camino de la salvación, a quien prendisteis y matasteis por manos inicuas, crucificándole, al cual Dios levantó de entre los muertos. Entregado por el anticipado conocimiento y el plan de Dios, lo has tomado, tú lo crucificasteis, lo matasteis, pero Dios lo resucitó. Ahora Él es el príncipe y el Salvador. Cristo murió y Él resucitó de nuevo al tercer día. Y por el poder de su resurrección, nosotros también resucitamos de entre los muertos. Recordarás lo que pasó en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado. El Espíritu de Dios. Necesitamos ese Espíritu para ser resucitados. Por naturaleza, estamos totalmente depravados. ¿Qué significa eso? Significa que cada parte de nosotros
está depravada, es pecadora. Nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestras mentes, nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, cualquier parte de lo que sea de ti, es depravada. La total depravación no significa que seamos absolutamente depravados. La gracia común nos impide de hacerlo. Los que están en el infierno ahora están absolutamente depravados, pero en esta vida se nos impide el acceso absoluto a la depravación. Pero estamos totalmente depravados y en cada parte de nosotros es corrupta. Y también estamos sujetos a la incapacidad total. Incapaces de arrepentirnos, incapaces de creer, incapaces de amar a Dios, incapaces de guardar sus mandamientos, incapaces de tomar un paso al camino al cielo. Total incapacidad. Muerto, muerto para Dios, muerto a la vida espiritual, muerto para los cristianos, muerto a las cosas celestiales, sensual, sin tener al Espíritu. Sin ver la belleza de Cristo, viéndolo como una raíz que sale de la tierra seca, sin parecer ni forma. Cuando le veamos no habrá hermosura para desearlo. No viendo belleza en Dios, ni en Cristo, ni en el Espíritu Santo. La Biblia, un libro muerto para nosotros. Es verdad, podremos encontrar algunas cosas interesantes en la historia y las historias de la Biblia, pero es un libro muerto. Pero cuando eres nacido de nuevo, esto está lleno de vida. Habla. Las palabras salen de cada página y se dirigen hacia ti. Dios habla a través de ella. Dios, habiendo hablado muchas veces y en diferentes maneras en tiempos pasados a nuestros padres por los profetas, nos ha hablado en estos últimos días a nosotros por medio de su Hijo. Y Él nos habla a nosotros a través de la palabra. El Hijo habla a través de la palabra. Fue el Espíritu de Cristo el que inspiró a los escritores. El Espíritu de Cristo inspiró a hombres santos en el pasado para escribir esta Biblia para nosotros. El Espíritu toma la palabra e ilumina nuestros corazones, nos da comprensión, nos da la claridad para que nos beneficiemos de ella y nos alimentemos de ella. Así que por naturaleza, por nacimiento, somos totalmente depravados y totalmente incapaces de buscar y de servir a Dios. Pero entonces, Él te da vida en la resurrección de tu nacimiento. Por gracia eres salvo por medio de la fe. Y esa fe no es tuya, es un regalo de Dios. Es su mano que obra en ti. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios obra en ti. Un cristiano es una nueva creación. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, una nueva creación. Es un cambio radical, una poderosa transformación. Es como si estuvieran en el suelo, por decir así, muertos en sus pecados, pero están vivos, están llenos de vida, vigor. Ellos aman a Dios, sirven a Dios, están emocionados acerca de Dios, están adorando a Dios y sirviendo a Dios, agradando a Dios. Están orando. Recordarás lo que dijo Dios a Ananías con respecto a Saulo de Tarso. Ananías le dijo: he escuchado muchas cosas sobre este hombre, cómo persigue a la iglesia. ¿Y recuerdas lo que Dios le dijo a Ananías? He aquí que él ora. Ahora él está vivo. Oh, él había rezado muchas oraciones como judío en la sinagoga. Muchas oraciones fueron hechas, pero no había vida. Estaba muerto. Pero ahora, he aquí, él ora. Ha resucitado, ha nacido de nuevo. Es una nueva criatura en Cristo Jesús.
Tú debes nacer de nuevo. Nicodemo, yo sé que eres judío. Yo sé que eres un rabino. Yo sé que eres un líder de la sinagoga. Sé que conoces la Biblia al dedillo. Que eres un buen hombre, que vives bien y eres muy respetado. Pero Nicodemo, tú debes nacer de nuevo. Debes ser resucitado. A menos que un hombre nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Ni siquiera puede ver el reino porque sus ojos están ciegos. Cuando naces de nuevo, tus ojos espirituales se abren. No puedes entrar al reino a menos que nazcas de nuevo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y la carne no puede heredar el reino de Dios. Tienes que nacer hecho del espíritu, espiritualmente vivo. Entonces la pregunta para ti hoy es esta. ¿Eres nacido de nuevo? ¿Has sido resucitado? ¿Has venido espiritualmente a la vida? ¿Y estás viviendo como alguien que ha resucitado espiritualmente? Pero también surge otra pregunta. ¿Cuál es tu deber si no has nacido de nuevo? ¿Tienes algún deber? Pues no se trata de decir, bueno, no hay nada que pueda hacer, estoy muerto. Dios tiene que traerme a la vida. No puedo orar, no puedo creer, no puedo arrepentirme. Pero tu deber es arrepentirte. La obligación sobre ti es creer. La Biblia nunca dice, siéntate y no hagas nada. Pero siempre dice, vuélvete, vuélvete de tus malos caminos. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y todos los hombres, aquí te incluye a ti. Pero no puedo, pero debes. Es tu deber hacerlo, de buscar al Señor. Permíteme hacerte una pregunta. ¿Estás consciente de que no puedes? ¿Eres consciente de que estás muerto? Si eres consciente de que estás muerto, ¿acaso esto no es una señal de vida? Por naturaleza estamos en el camino al infierno, muerto, descuidado, desconsiderado, sin Dios, y necesitamos ser convertidos. Esta lógica humana que dice, no hay nada que podamos hacer, eso es algo malvado, es rebeldía. La Biblia dice que nos arrepintamos y nuestro deber es arrepentirnos. En realidad, el problema no es tanto que no puedas, sino que no quieres. No es que no puedas, sino que no quieres. Recuerda cómo lo expresó Jesús en capítulo 5 de Juan, verso 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No vendrás, no quieres venir. No vendrás a mí para que puedas tener vida. Si vinieras, tendrías vida. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ven, ven, mirad a mí y sed salvos. ¿Recordarás cómo llora Jesús sobre Jerusalén? Oh Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. Pero no quisiste. Te hubiera juntado, te hubiera sacado, te hubiera abrazado y te hubiera dado vida.
pero te alejaste, no lo querías, te rebelaste, me rechazaste y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Si hoy aún no estás convertido, es tu propia culpa. Pecaste en Adán y pecas cada día y no tienes excusa. Tú puedes hablar. ¿Por qué no hablas con Dios y clamas a Él por misericordia? Tú puedes ver. ¿Por qué no miras a Cristo en la cruz del Calvario, el Salvador de las almas, y ser salvo? Jesús dice, ven. Y si tú vienes, serás salvo. Dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y ahora, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, mis compañeros cristianos, miren hacia atrás con agradecimiento y piensa en cómo fue cuando naciste en el pecado y fuiste formado en la maldad. Cómo mentías en la tumba espiritual, como tantas personas en Glasgow. Tú estabas muerto y Dios tuvo misericordia de ti. Dios te avivó, te resucitó, te dio vida. ¿Cómo deberían alabarlo? ¿Cómo deberían honrarle y glorificarle? ¿Cómo deberían servirle? Recuerda que tienes vida. Usa esa vida para servir a Dios. Y recuerda que nuestras vidas en esta vida, en este mundo, son muy cortas. Pronto todos vamos a morir. Cristo murió por nosotros para que podamos vivir para Él. Sirvámosle en este mundo. Que el amor de Cristo nos constriñe a una nueva obediencia. Que podamos tener esa fuerza empujándonos hacia enfrente al pensar en cómo murió Jesús por nosotros y cómo el Espíritu Santo entró en nuestros corazones, resucitándonos para que vivamos santos, piadosos y útiles, vidas de oración, testificando del Señor, obedeciéndolo, haciéndonos nada por el nombre de Cristo, de manera que Él sea glorificado. Ese es nuestro deber, alabando al Salvador todo el día. Oremos.